Las tragedias colectivas convocan frecuentemente a los heroísmos individuales. Es muy fácil imaginar a una mujer parturienta desangrándose, especialmente cuando el hospital donde se encuentra no tiene luz eléctrica. Es más difícil imaginar que un par de médicos opere a esta señora y le salve la vida, solamente alumbrados por la luz que les provee un par de teléfonos celulares. Todo esto sucedió en Los Cabos, Baja California Sur. El ver también que algunas autoridades se habían sumado a los saqueos totalmente desmoralizó a muchas de las personas que nos abstuvimos, que estuvimos ahí tratando de ayudar en la emergencia. Llegó un momento en que yo quise devolver el estómago. Dije, esto no está pasando, esto es una pesadilla. Barricadas y autodefensas en las colonias para evitar la rapiña y el robo a las casas. Hombres armados con palos de golf y rifles de diábolos dispuestos a defender a sus familias. Ráfagas de viento de hasta 250 kilómetros por hora del huracán Odile que sacaron lo peor de la gente en una tragedia que cobró la vida de al menos 5 personas y dejó pérdidas millonarias. 14, 15 y 16 de septiembre, los días que no podrán olvidar en Baja California Sur. El cierre del aeropuerto de San José del Cabo, que obligó a tender un puente aéreo para sacar a los visitantes nacionales e internacionales, y que hoy trabaja a un 60% de su capacidad en su terminal número 2. Tan solo en el sector turismo, los daños fueron superiores a los 13,000 millones de pesos. Al fondo, uno de los hoteles que resultaron más afectados por el fenómeno meteorológico. Aquí, en San José del Cabo. Los trabajadores nos comentan que será hasta el próximo mes de abril cuando este hotel pueda reabrir sus puertas. Y los pocos hoteles que faltan serán abiertos entre febrero, marzo, abril, pero realmente lo fuerte, ya podemos decir que el mes tradicional, en enero ya estamos operando prácticamente al 100% y un diciembre muy parecido al 90%. Una recuperación que sorprende a muchos. Después de la oscuridad, llegó el amanecer. La misma gente se organizó para salir a limpiar las calles, a levantar los cactus y las palmeras. La Comisión Federal de Electricidad repuso 7,963 postes de luz que resultaron dañados y volvió la tranquilidad al paraíso, al último rincón de la tierra. Con que nos brinden la oportunidad de venir, nosotros sabemos trabajar, nosotros sabemos hacer el mejor turismo de toda Latinoamérica, así nos lo han reconocido. Con eso la gente se va a poner de pie, con eso la gente podrá mejorar en los daños que sufrió su vivienda, su familia, etcétera. Lo único que pedimos es que nos brinden su confianza. 40 días después de la devastación provocada por Odile, se realizó la competencia de pesca deportiva más importante del mundo. La edición número 34 del torneo Bis dio, como todos los años, el banderazo de salida a la temporada alta en Cabo San Lucas. 127 equipos, una bolsa de más de $2 millones y este año el primer lugar para un pez que pesó 385 libras, poco más de 174 kilogramos.
El 25 de octubre fue la premiación. El mensaje es muy sencillo. Sí podemos, basta querer. El querer es todo. Los Cabos y su población, Baja California Sur, sí quisieron levantarse rápido. Ahí está la prueba. Pasada la emergencia, surgieron las historias de los héroes anónimos que en medio del caos arriesgaron todo para ayudar a la población, como es el caso de la doctora Lorena Castro, quien en pleno huracán operó sin luz a una mujer que presentaba una hemorragia posparto con la ayuda de apenas 2 lámparas y unos cuantos teléfonos celulares. 2 lámparas que había traído el doctor González, Alejandro González, el cirujano que estuvo también presente en el procedimiento, y aproximadamente 8 celulares que fuimos turnando porque se iban quedando sin batería. No había otra opción, era realizar la cirugía o que la joven de apenas 23 años de edad muriera en el Hospital General número 26 de Cabo San Lucas. Era una paciente ya en estado muy crítico que si no se operaba en cuestión de 40 minutos a 1 hora iba a morir. Su calidad y humanismo le valió a la doctora recibir el premio Jesús Cumate en el marco del Día del Médico, celebrado el pasado 24 de octubre en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Yo creo que la satisfacción personal que tengo es haber podido ver a la paciente irse caminando a su casa con su bebé en brazos. Eso al final del día, yo creo que en esta profesión, a la gran mayoría de los médicos eso es lo que nos da la satisfacción. Juan Carvajal Figueroa, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas. Un hombre con 25 años de servicio que sin importar perder la vida, salió al rescate de personas atrapadas en los arroyos cuando el huracán Odil entraba con toda su fuerza por Los Cabos. Un camión de bomberos de casi 20 toneladas era movido cual caja de zapatos con nosotros adentro. En ese preciso momento sí sentí miedo, porque sabía que había tomado una decisión muy arriesgada de sacar personal cuando un huracán de esta categoría nos estaba golpeando. Pero también pensaba en la gente que estaba en el arroyo, que a gritos pedía ser sacada de ahí. Gracias a su intervención, el heroico Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas logró rescatar a 5 personas que de otra forma hubieran muerto ante el embate del fenómeno natural. Aunque el comandante reconoce que hay un pendiente, 20,000 familias asentadas en zonas de riesgo que esta vez se salvaron y que viven en invasiones de colonias como Lagunitas, Caribe y Gastelum. Afortunadamente se salieron a tiempo, porque en esas zonas de riesgo había miles de casas hechas de lámina, de madera, y fueron arrasadas completamente. A pesar de la notable recuperación de Baja California Sur, es necesario atender las afectaciones en la zona rural, principalmente en el municipio de Comundú, donde los vientos y el agua derrumbaron 200 hectáreas de agricultura bajo techo. La agricultura nos genera alrededor de 15,000 empleos de jornaleros, directa e indirectamente, y que está prácticamente paralizado porque se destruyeron la mayor parte de invernaderos de agricultura bajo techo, de mayasombras. Odil arrasó con el patrimonio de la familia Espinosa, dedicada al cultivo de hortalizas orgánicas para exportación a Estados Unidos, y que ahora espera los recursos que el gobierno prometió para poder superar la contingencia. Si los tuviéramos, no estuvieran las mallas tiradas. Vamos, como quien dice, al día, saliendo los compromisos mes con mes, cada 6 meses, al año, mantenernos con la gente, trabajando con la gente. El llamado es a voltear los ojos a la región productiva y no solo al sector turismo. Esta mayasombra tiene que ser justo a la medida, como va instalada. Si no queda justo en la medida, pues entrarían todos los insectos por los costados y ya no tendría su función, que es proteger la planta contra las plagas. Otro pendiente son los caminos de terracería y carreteras al norte del estado. Es incuantificable el daño que como municipio nosotros hemos recibido por este fenómeno natural para los caminos rurales de terracerías. Los de carreteras sí tenemos daños en todos los cruces de arroyo, que son muchos, pero nada que ver con el destrozo que se hizo en todos los caminos rurales. El huracán Odil, un antes y un después, un colapso y una nueva oportunidad para Baja California Sur.
Nuestro tiempo se ha convertido en la época del Big Brother. Siempre hay alguien que nos está vigilando. Desapareció la vida privada. El secreto no existe más. Y sin embargo, lo que sabemos de la Internet, de la web, es muy poco comparado con lo que hay abajo de la punta del iceberg. Lo que los científicos llaman la Deep Web, la red profunda. Internet, el invento más importante para la difusión de contenidos desde la imprenta. Según el sitio Internet Live Stats, en noviembre de 2014 existían más de 1.100 millones de sitios web en todo el mundo. Y cada día en Google se hacían más de 2.000 millones de búsquedas. Números abrumadores, pero que en realidad solo reflejan una pequeña cantidad de toda la información que existe en Internet. No todo puede ser encontrado por los buscadores tradicionales como Google, Yahoo o Bing. Las consultas de estos se concentran dentro de la llamada web visible. Sin embargo, hay un espacio mucho más vasto, donde billones de bits se encuentran almacenados. Dicho espacio es conocido como la Deep Web o Internet profunda. Es tanta la información que muchos de los buscadores simple y sencillamente en una primera capa la ignoran. O sea, también se le conoce en muchos medios como información o publicaciones grises. Esto quiere decir que son archivos, son acervos que no se identifican como de alguna utilidad, en el sentido de que tal vez puedan estar muy dispersos, no asociados a un autor en específico, o alguna fecha de publicación. O sea, pueden ser varios los motivos por los cuales los buscadores tradicionales, como los que mencioné, simple y sencillamente ignoran esa información. La forma más común para entender la Internet visible, el invisible o profunda es a través de un esquema como el siguiente. La información de la Internet visible es representada por un iceberg. Google, Yahoo y otros buscadores o portales como Facebook son representados como barcos o transatlánticos que localizan las respuestas en esa zona. Podríamos decir que la Deep Web siempre ha existido, o sea, es de hecho el origen de la Internet. Recordemos cómo surgió la Internet. La Internet surgió como un proyecto básicamente de colaboración entre el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y algunas universidades, también en Estados Unidos, para lo que eran proyectos de defensa. Era la época de la Guerra Fría aún, eran finales de los 60s, principios de los 70s, y había mucha información que compartir sobre desarrollo de armas estratégicas, sistemas de defensa, etcétera, etcétera. Eso tiene toda la facha de una Deep Web de lo más profundo, en el sentido de que, pues claro, no se quería que esa información fuera visible a todo el mundo, no era necesario que lo vieran, y tampoco era factible, porque implicaba también un riesgo de seguridad nacional. Entonces, esa es la mejor demostración de que el origen de la Internet es deep. El resto de la información de Internet es representada por el océano. Este espacio es la Deep Web. Los submarinos son las interfaces a través de las cuales se pueden conocer los datos de esta zona. La Deep Web se tiende a relacionar de inmediato con situaciones ilegales, como un punto de encuentro de delincuentes y personas con objetivos poco éticos. Que no hay cifras porque no se sabe, no se tiene identificado claramente qué es lo que hay dentro de la web. Es un lugar donde a lo mejor no hay una persona que esté revisando y esté mostrando o etiquetando, o sea, no hay un censo, no hay nada que nos diga exactamente qué es lo que hay. Con una cuestión en particular, la Deep Web se utiliza de esa forma para ciertos actos ilegales por la ventaja que tiene de ser anónima hasta cierto punto. Y digo hasta cierto punto, ¿por qué? Porque ya hay registros de que es posible llegar a identificar ciertos patrones dentro de la Deep Web de qué es lo que está sucediendo. La actividad delincuencial ocurre tanto en la Deep Web como en la Internet superficial. En la División Científica de la Policía Federal aseguran que los internautas mexicanos están fuera de este espacio. Realmente en México y la mayoría de los usuarios no navegan en la red profunda, y pues nosotros estamos más focalizados a orientar a nuestros ciudadanos, tanto a los menores de edad y tanto también a los que realizan transacciones económicas, pues a tener estos cuidados de instalar antivirus, de cuidar que las últimas actualizaciones de software y sobre todo no acceder a sitios como el que me comenta, ya que pueden descargar malware
y este malware, una vez instalado en sus computadoras, pues puede robarles credenciales, puede incluso cifrar su información. Hemos identificado fechas recientes que al entrar a este tipo de sitios, incluso de la red profunda, se descargan en la computadora estos malware que cifra la información, y pues, los delincuentes piden para rescatar la información pues montos entre $3,000 y $5,000. Estamos hablando de delincuentes que no están en México, que operan en otros países y que a través de este tipo de malware afectan a los ciudadanos, y lamentablemente no muchos tenemos la cultura de respaldar la información. Pero no todo en Internet profunda es ilegal. Hay mucha información que no es indexada en la superficie. Por ejemplo, información de universidades o bases de datos que no necesariamente deben estar al alcance de los usuarios corrientes. Nosotros aquí en la universidad colaboramos en un proyecto con el Centro Europeo de Investigación Nuclear, el CERN. Es el proyecto de análisis de información del colisionador de hadrones, o el gran colisionador de hadrones. Cada vez que el equipo del colisionador se activa, genera de menos, aproximadamente entre unos 500 y 700 terabytes de datos, por tan solo unos cuantos instantes de la colisión de las partículas subatómicas. Son muchos datos que se tienen que analizar, pues no solamente en un equipo de cómputo dentro del CERN en Suiza, sino que lo comparte a través de algo que se llama cómputo distribuido, o una grid científica, una malla científica de computadoras, para que otras computadoras también de buen rendimiento tomen un pedazo de esos resultados del colisionador y traten de encontrar alguna subpartícula nueva, o yo qué sé, o sea, las cosas que normalmente hacen los físicos de partículas de altas energías. ¿Qué es lo que sucede? Que esos datos, publicarlos a todo mundo, o sea, tantos gigaelectronvoltios y a tal distancia y a tal velocidad y tal subpartícula, son muchos y muchos datos que serían totalmente incomprensibles e irrelevantes para el usuario común de la Internet, porque sería un dato aislado, ¿no? Además de este tipo de colaboraciones internacionales, la UNAM tiene otros trabajos relacionados con la web profunda. Por ejemplo, el proyecto Visibilidad, el cual pretende rescatar la mayor cantidad posible de documentos y publicaciones de la universidad. Para tener un acercamiento a la Deep Web, acudimos a Intersoftware, una firma dedicada a la certificación de hackers éticos y a la enseñanza de diversos aspectos relacionados con las tecnologías de la información. El detalle no es que sea o no sea necesaria, si se haya creado o no se haya creado. No es que alguien diga, la vamos a crear y la vamos a generar, no fue así, sino el mismo desarrollo del Internet, en su momento conocido como ARPANET, la forma en que fue creciendo, nunca se consideró tener una web superficial o una web profunda. Ellos, cuando se desarrolló, fue la idea de crear todo un esquema donde toda la información sea de alguna u otra manera accesible. Hay distintas puertas de acceso a la Deep Web. La más común es Tor, las siglas de The Onion Router o el enrutador cebolla. Y es que la Internet profunda está en capas o niveles, a los cuales se va llegando de acuerdo al tipo de información que se busca. Por ejemplo, tu URL o tu página web, tenemos siempre hasta el final el nivel más alto, que es el .com, por ejemplo, el .org, el .mx en caso de México, .es en caso de España, .be en caso de Venezuela, etcétera, ¿no? Eso se conoce como los Top Level Domains o TLDs. Hay un TLD que técnicamente hablando no está registrado, oficialmente hablando, pero existe y es parte del manejo de la web profunda, que es el .onion. Entonces cualquier página .onion es parte de esa web profunda. En los primeros niveles se encuentran bases de datos como la del proyecto Visibilidad, pero conforme se va descendiendo, aumenta la posibilidad de estar infringiendo las leyes. Por ejemplo, un nivel 3, ya hay que tener cuidado porque estás hablando de mucha actividad delictiva o mucha actividad ilícita. Si estamos hablando de un nivel 3, por ejemplo, ahí sí ya hiper recomendable, por no decir que es obligatorio, utilizar el Tor, que te permite ese tipo de protecciones de anonimato, la comunicación va cifrada, etc. Además de estar en la posible comisión de un delito, llegar a esos niveles de la Deep Web es peligroso para la información del usuario que no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas. Por eso también se dice a la gente que se tenga mucho cuidado si es que se va a meter a la Deep Web en el tipo de software que utiliza,
en dónde se mete, porque, claro, la mayoría de las medidas de seguridad tradicionales de la web visible, de la web pública, no son aplicables en la Deep Web, o no del todo. Porque al fin y al cabo de lo que se trata es de abrir otro tipo de puertos, lo que se llaman backdoors, ¿no? Puertas traseras, que tradicionalmente no están abiertos en las computadoras, sino que están protegidos por algún tipo de firewall, por algún tipo de IPS, o sea, es un sistema de protección contra intrusos, porque así lo traiga definido nuestro sistema operativo, ya sea un Android, un iOS o el sistema operativo de una computadora portátil o de escritorio. No se puede hablar de cifras definitivas en la Deep Web. No se sabe cuántos sitios existen, cuáles son legales y cuáles son ilegales. Tampoco es necesario que los usuarios lleguen a este espacio. No es exclusivo para hackers, pero el riesgo es constante. La Deep Web creo que habría que desmitificarla. Creo que eso es lo más importante. El mito de que la Deep Web es algo oscuro y subterráneo, tal vez el nombre no le ayuda, pero lo que quiero decir es que hay mucho más allá. Yo creo que lo más importante es tener conocimiento de que esto existe, tener conocimiento que la Deep Web es una red que utiliza el mismo medio de Internet, que normalmente se entiende como una red que no está protegida, que no está controlada, y no lo digo en un aspecto despectivo, sino que al final de cuentas, si llega a suceder algo ahí, es mucho más difícil poder llegar a identificar quién lo hizo que el Internet normal. Hasta aquí llegamos esta semana en Bucareli 1, la dirección correcta. Recuerde que el próximo sábado tiene usted una cita, misma hora, mismo canal. Excelsior Televisión, noticias que dicen más. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.